es que hoy es un día de eso de tener que bilocarse constantemente. La vida es así. Otras veces estamos de más, ¿verdad? O sea que cuando hay que correr, se corre. Me encargó Diego Javier que habláramos hoy de la dimensión servicial de la caridad. La vida del diácono como imagen de Cristo siervo, ¿no? Entonces el sentido de servicio bueno, da nombre a vuestro ministerio. Luego es un rasgo muy central, pero que en el fondo es otro sinónimo, es otra manera de decir caridad. Pero al hablar de servicio, pues mostramos dimensiones que con otros nombres no aparecen tanto. La verdad es que las palabras sirven para eso. Es muy bueno poder decir la misma cosa de diversas maneras, porque las distintas maneras de llamar a la realidad nos permiten ver otras dimensiones, ¿no? Si decimos coche, decimos turismo, decimos automóvil, estamos refiriéndonos todos sabemos a qué, pero cada palabra nos muestra un aspecto de esa realidad, ¿no? Y entonces eso está muy bien. Pues hoy hablamos de esta dimensión del servicio. Y quisiera yo invitaros a mirar, antes que nada, al Antiguo Testamento, porque allí se habla de servicio en distintos significados, en distintos modos. Se habla de servicio a veces cuando unos hombres sirven a otros. Y en el Antiguo Testamento nos estaríamos refiriendo fundamentalmente a la esclavitud. El siervo, el esclavo, el que no vive para sí, sino que tiene que dedicar su vida al beneficio de otros. Y ese mismo lenguaje se usa también para hablar del servicio de los hombres a Dios. El mismo lenguaje. Entrar en el servicio de Dios aparece como la forma en que los hombres se liberan de la esclavitud, de la servidumbre a los otros hombres. Ser siervo de Dios nos convierte en libres respecto de los demás seres humanos. El texto prototípico acerca de esto, lógicamente, es el libro del Éxodo, ¿verdad? El libro del Éxodo. El pueblo es liberado de la esclavitud del faraón cuando, respondiendo a la llamada de Dios, acude al monte santo para darle culto. Dios lleva a mi pueblo al monte a darme culto. Se trata de obedecer a Dios, de servir a Dios. Y allí comienza todo un camino largo, duro, de liberación, que conduce a la tierra prometida. Por lo tanto, pasar de un servicio esclavo a un servicio que hace libres. Cuando uno, permitidme pequeños cursos, cuando uno lee el Corán, se encuentra con una perspectiva bien distinta. Allí el creyente aparece como esclavo de Dios. Como esclavo de Dios en el mismo sentido en que en la Biblia aparecen los esclavos de sus señores humanos. Ser siervo de Dios en la Biblia es un camino de libertad. Ser esclavo de Dios en el Corán es la obligación de todo ser humano. Responder a la omnímoda e incluso a veces arbitraria voluntad del que todo lo puede, del gran jeque universal, Alá. La perspectiva es muy distinta. Aquella perspectiva que es común a las tribus nómadas del desierto, antiguas y contemporáneas, porque es la mentalidad de los pueblos del desierto, aquella mentalidad de la que la revelación bíblica ha ido poco a poco sacando al pueblo de Israel, porque se hace presente una revelación de Dios que desborda nuestros parámetros. Sin embargo, en ese sentido, pues el Corán es como un retroceso a ese estado previo de la mera mentalidad tribal del desierto, perdiendo ese mordiente liberador que tiene la revelación del Antiguo Testamento. La esclavitud en el mundo antiguo relegaba al esclavo a una condición inferior a la de su amo.
El esclavo era algo así como los animales y los objetos, una posesión. Hombre, es verdad que de una cualidad superior a la de un animal o a la de un objeto, pero una posesión, algo que yo poseo. Yo, por lo tanto, soy el poseedor y estoy por encima de algo más que tú, que eres poseído por mí. Sin embargo, en Israel, el esclavo forma parte de la casa, forma parte de la familia. El esclavo en Israel no se ve privado de su condición humana, de su dignidad humana, no es una cosa más. En la familia incluso puede llegar a ser el heredero. Lo leemos en Génesis 42:2 y en 15:3. Y si es esclavo de personajes importantes, como el rey o los altos funcionarios, o incluso si sirve al culto divino, puede llegar a tener una posición de honor en la sociedad. Por lo tanto, veis que en la misma figura del esclavo pues aparecen rasgos mucho más humanizados y humanizadores. ¿En qué consiste ese servicio a Dios, ese ser esclavos de Dios que nos hace libres ante los hombres? Pues es la honra del pueblo de la alianza. Servir a Dios es lo que constituye al pueblo como tal, es la alianza del Sinaí, ¿verdad? Por lo tanto, es lo que da el ser, la honra, la dignidad, y es el motor de su libertad. Como el Dios de Israel es único, este servicio al Dios de Israel comporta la exclusión del servicio a otros dioses. Deuteronomio 6, 13, 15. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Lo que recoge Jesús en Mateo 4. Y comporta también no dejar que se reduzca este servicio divino al servicio cultual. Como Dios es uno, no nos relacionamos solo con Él en el culto, sino que la relación con Él abarca toda la realidad, porque toda es creación de sus manos. El servicio a Dios se extiende a todos los ámbitos de la vida. En el mismo Deuteronomio 13, 4, 5, seguiréis al Señor, le temeréis, guardaréis sus preceptos, le obedeceréis, le serviréis, os acercaréis a Él. Un montón de modos de decir cómo el servicio divino es en la vida entera. Lo que llamamos modernamente culto existencial, ¿verdad? No solo el culto litúrgico. En efecto, en el culto, el israelita viene a servir a Dios, 2 Samuel 15. Y lo hace por medio del ministerio de los sacerdotes y los levitas, que son los que sirven al Señor. Son cualificados así, los que sirven al Señor. En Números, en 1 Samuel, en Jeremías. Este servicio, como digo, se extiende no solo al culto, sino a todas las facetas de la vida, porque comporta cumplir los mandamientos del Señor. La obediencia a los mandamientos del Señor es preferible a los sacrificios. 1 Samuel 15, Deuteronomio 5. La obediencia de la que hablamos no es el mero cumplimiento formal de preceptos, no es equiparable a esa esclavitud islámica a la que me refería hace un momento, sino que es caminar por los caminos de Dios. La obediencia que se pide al hombre se puede decir de otra manera, es misericordia. La obediencia del hombre a Dios convierte al hombre no en esclavo, sino en misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial lo es, dirá Jesús en Lucas 6, citando una versión tradicional judía, un targum judío de los preceptos del Deuteronomio, traduciéndose ser perfectos o ser santos como ser misericordiosos. Por eso, el hombre que ha sido liberado de la esclavitud poniéndose al servicio de Dios, decide libremente
ponerse al servicio de los otros hombres. Decide servir a Dios sirviendo a los otros hombres. ¿Veis? Entonces hay una parábola aquí preciosa. De la esclavitud, del estar sometido porque vivo solo para mí, a ponerme al servicio de Dios, que me libera de ese sometimiento a los demás. Pero me libera también de mí mismo y me capacita para decidir yo ponerme a los pies como Jesús, ponerme a los pies de los demás por mi decisión libre, no porque estoy obligado por una condición sumisa, sino soberanamente, una libertad soberana que brota del contacto, de la cercanía con la soberanía del mismo Dios. Un acercamiento a Dios que no humilla, sino que engrandece y nos hace capaces de auto-humillarnos como Jesús, que siendo rico se ha hecho pobre, que siendo igual a Dios se ha despojado de su condición, etc., ¿verdad? Entrar en esa dinámica del amor que se entrega libremente. Fijaros las implicaciones espirituales y pastorales que todo esto tiene. Las implicaciones espirituales y pastorales de toda esta dinámica bíblica. En la profecía clásica se va dibujando así la figura ideal del pueblo de Dios y se va como concentrando en la figura del Mesías esperado. Y este se va caracterizando con los rasgos de el siervo de Dios. El Mesías que ha de venir es el siervo del Señor. No es sino un desarrollo de las figuras constitutivas de la identidad hebrea, los siervos de Dios, de la gran historia bíblica, empezando por Abraham y todos los patriarcas. Siguiendo, por ejemplo, por Moisés, por los profetas. Todas esas figuras de los grandes siervos de Dios van como anunciando, como preparando, como haciendo posible, como esbozando lo que será el retrato del Mesías, del siervo del Señor, de Jesucristo. Sobre todo en Isaías 53 y en algunos salmos, esa figura del siervo de Dios que ha de venir adquiere nítidamente los rasgos del que se entrega a sí mismo hasta el extremo para el bien de los hombres, cumpliendo así la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios y procurar el bien de los hombres son de nuevo dos formas de decir lo mismo, que nos muestran dos dimensiones de la misma realidad. Y por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos al servicio de los hombres, la otra forma de decirlo, cumplir la voluntad de Dios, pues nos da un criterio de discernimiento. ¿Qué tengo yo que hacer para servir a los hombres? ¿Cómo sirvo de verdad a los hombres? Y a lo mejor cómo aparentemente les sirvo y sin embargo me estoy engañando porque no estoy en la onda de la voluntad de Dios. Y viceversa. Cuando lo que quiero es vivir la voluntad de Dios, pues el criterio de discernimiento es, pero esto está generando liberación para los hombres, está repercutiendo en el bien de los hombres, porque si no, a lo mejor me estoy haciendo una idea equivocada de que es servir a Dios. Como dos focos, cuando enfocas desde dos ángulos en una sala oscura, tú tienes dos focos, ¿no? Y tienes que hacer coincidir el círculo de luz. Entonces estás acertando, ¿no? Cuando aquello está desenfocado y cada foco va por un lado, pues andamos despistados, ¿no? Vemos doble, estamos en los espejismos que tantas veces se producen en nuestra vida y aún en nuestro ejercicio ministerial. Tantos espejismos, tantos desenfoques. Dios nos envía a ese siervo con los rasgos del servicio a los hombres, de cumplir la voluntad de Dios, y quiere que su pueblo reciba a este Salvador, que no se presenta, por lo tanto, como un soberano triunfante que humilla, que somete, que esclaviza, sino que se presenta como el siervo sufriente, que lava los pies, que se deja apalear y colgar de un madero. Esta línea será adoptada por Jesús, esta visión del mesianismo, es la que adopta Jesús para comprenderse a sí mismo y para llevar adelante su misión de
Mesías, de Salvador de los hombres. Él repetidas veces, lo sabemos, evita que le proclamen rey. Las masas estaban esperando un Mesías. Lo está reconociendo en Jesús, le quieren proclamar rey, el ungido, pero Jesús lo evita repetidas veces. Y a los demonios que le reconocen, les prohíbe proclamarlo hijo de Dios. Cállate la boca. No les deja hacer la profesión de fe más hermosa, ¿no? No les deja que le llamen hijo de Dios. Es lo que conocemos en Marcos como el secreto mesiánico, ¿verdad? Que tan enigmático nos parece a veces cuando leemos pasajes aislados, pero que se comprende cuando uno lee el conjunto del Evangelio. Solamente se puede proclamar a Jesús Mesías, solamente se puede proclamar a Jesús Rey, solamente se puede proclamar a Jesús Hijo de Dios públicamente después de su muerte y resurrección. Solamente. Cuando Él ha ejercido ese mesianismo, ese servicio de manera completa y definitiva. Jesús, el Mesías Salvador, no quiere, pues, que se le confunda con un triunfador político ni militar, sino que realiza su misión como él mismo describe bellamente, como se describe bellamente en el himno pre-paulino de la carta a los Filipenses, a que hacía alusión hace un momento. No quiere aparecer como un triunfador, no quiere imponer su salvación, no quiere tener bajo sus pies a los hombres, sino que pone bajo sus pies a todo aquello que hace daño al hombre, al pecado y a la muerte. Insisto, las implicaciones espirituales y pastorales de todo esto son enormes. Hay un estilo de servicio a los hombres que es el de Jesús. Y hay otros estilos supuestamente de servicio a los hombres que son autoritarismos, que son imposiciones. Yo no te puedo imponer que seas libre. Yo no te puedo imponer que seas feliz. Yo no puedo. Porque de entrada estoy traicionando la dinámica servicial de ese amor que te tengo, de ese bien que supuestamente busco para ti. ¿Y cuánto ocurre eso en nuestra sociedad? No digamos en el ámbito político constantemente, pero cuánto nos ocurre también a veces en la Iglesia. Querer como promover el bien de manera autoritaria. Pues ese no es realmente el bien de Dios. Cristo ha elegido el camino de la humillación y por eso ante su nombre se ha de doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra, porque se ha anonadado. Para Jesús, en línea con los profetas, el servicio a Dios es algo excluyente. Ha de ser integral. Y por eso el libre servicio a los otros hombres, que brota del servicio a Dios, ha de ser también integral. No se trata de echar una manilla, no se trata de atender una necesidad concreta. Una persona es siempre una persona. Yo recuerdo cuando hace ya años era frecuente en los equipos de Cáritas, se reunía el equipo para ver un poco qué línea de acción tomar. Se decía, a ver, vamos a comentar los casos de la semana. No, nadie es un caso. Somos personas que arrastramos problemas y que tenemos necesidades, pero somos siempre personas. Lo importante no es mi problema. Lo importante soy yo. Y solo desde ahí se puede abordar de verdad mi problema, desde esa integralidad de la persona. Del mismo modo que el culto a los falsos dioses impide el servicio a Dios, así también el servicio divino es impedido por el culto a otras realidades mundanas. El culto al dinero, nos lo dice el Evangelio de hoy, si habéis tenido ya ocasión de celebrar la misa, aunque sea un poco corriendo como yo esta mañana. En Efesios 5:5 se presenta ese culto al dinero como una auténtica idolatría. Y en el Evangelio de hoy no podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Ya que el dinero nos sitúa no al lado y al servicio, sino enfrente y en competencia con
El motor del servicio de Jesús, que es servicio a la voluntad del Padre y que le lleva a aceptar la propia cruz. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dirá él en Getsemaní. El motor de todo eso está en la conciencia de su misión, en la conciencia de quién es Él y cuál es su puesto en el mundo. En su conciencia podríamos decir vocacional. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? Ese es el motor de una manera de vivir y actuar. En definitiva, Jesús vive a fondo y con todas las consecuencias el mandamiento fondal del decálogo. El amor a Dios. El todo a Dios. El Dios en todo. O como aprendimos de niños, sobre todas las cosas. Una síntesis, creo yo, muy lograda de la catequesis clásica. Mi alimento, dirá Jesús, es hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan 4. Ahora mi alma está angustiada y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora, Padre, si para esto he llegado, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Juan 12. Es preciso que el mundo sepa que amo a mi Padre y que obro como me lo ha ordenado mi Padre. Juan 14. Esta es la conciencia honda de su radicación en el Padre, es la que le lleva a vivir como vive, a actuar como actúa y a morir como muere. Y por lo tanto a resucitar como resucita. Esta es la verdadera fuente de la gloria y no esa glorificación pasajera e interesada de los que le querían hacer rey. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo y desconectamos la promoción humana, la promoción de la justicia, lo que queráis, la desconectamos de esa vinculación radical y expresa y englobante a Dios? Y entonces lo que hacemos es pues reducir la caridad pues a proyectos nuestros para mejorar aspectos de la sociedad y tal, y en el lugar de Dios nos ponemos nosotros, porque son nuestros proyectos. Hombre, como son bien intencionados, digo, hombre, esto va en sintonía con lo de Dios. Espérate, ¿nace de tu radicación en Dios? ¿De verdad nace de ahí? ¿Te introduce radicalmente, completamente en Él? ¿O te está introduciendo en otra serie de realidades que son tan mundanas como el dinero? Hay que discernir constantemente para ver si este servicio es verdadero servicio a Dios y por lo tanto es verdadero servicio al hombre. O enmascaradamente estamos dándonos a nosotros mismos y al prójimo gato por liebre, lo cual nos ocurre con alguna frecuencia. Jesús, que no es solo el Salvador, sino también el Maestro, enseña a los suyos la senda del servicio. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Marcos 10. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Lucas 22. Yo os he dado ejemplo. El servidor no es mayor que su amo. Juan 13. O como lo expresa San Pedro, en su pasión Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2. De este modo, el servicio para un cristiano, y especialmente para un cristiano que es consagrado como diácono, como servidor, en el nombre de Cristo siervo, ese servicio no puede ser ante todo una actividad ni un programa. Constituye ante todo un modo de identificarse con Jesucristo, una verdadera liturgia existencial, un servicio a Dios sirviendo a los hombres, por medio de la cual se reproduce en nosotros mismos el modo de ser y actuar del mismo Dios. Se reproduce en nuestra vida el modo de ser y de actuar de Dios. El servicio cristiano es ante todo icónico, presencia humanamente perceptible, reconocible, del Dios que ama y libera a los hombres.
si nuestro servicio es anónimo, si nuestro servicio es genérico, si nuestro servicio no es confesante, no es, pues entonces no es la caridad cristiana, es echar una mano, lo cual es muy bueno, pero no es la caridad cristiana, que es mucho más y mucho mejor. El servicio, antes que referirse a nuestras acciones e incluso a nuestras actitudes, hace referencia a nuestro ser más profundo, a nuestra configuración con Cristo y a nuestro amor a Dios, que se manifiesta en ese segundo mandamiento que Jesús tuvo prisa en añadir. Cuando le preguntaron por el primero, Jesús tiene prisa en añadir. Y el segundo es semejante, siguiendo en esto por una vez la tradición farisaica, el amor al prójimo como a uno mismo. Este amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Este amor es el que ha realizado Cristo de modo perfecto, entregándose en la cruz. Por lo tanto, es que al mirar el servicio en la cruz, pues vemos que no es hacer cosas, que es dar la vida. Que es dar la vida. Que la caridad no es algo que se hace en un momento. Claro que se expresa en acciones concretas, pero es vivirlo todo en esa dinámica. Y que toda persona, los más cercanos, los más lejanos, los de casa, sobre todo vosotros que tenéis el don hermosísimo de haber fundado una familia propia, ¿verdad? Los de casa y los de fuera, todos han de ver en el diácono el amor de Dios puesto en acción. Todos, en todas las dimensiones. En la cama, en la ducha, en el trabajo, de vacaciones, en el metro, en la parroquia, en todos los lados. Todo. El servicio del diácono es configuración con la cruz de Cristo. Es obediencia perfecta al Padre. Entrega total de uno mismo para la salvación de los hombres. Y así se ha de manifestar en nuestra vida de diáconos. Ayer me recordaba uno de los diáconos, exalumno de la facultad. Sabéis que ayer hubo el primer encuentro de exalumnos de San Dámaso. Yo soy alumno de San Dámaso de antes de que existiera San Dámaso, o sea que soy como Abraham todavía en Ur de Caldea, sin salir todavía de casa de su padre, ¿no? Cuando era el estudio teológico del seminario. Y uno de vuestros compañeros me decía: qué manía con decir eso de los diáconos permanentes, pero si los presbíteros también son diáconos permanentes. Pues claro, naturalmente. O sea, es que si dejas de ser diácono no puedes ser presbítero. Por eso te tienes que ordenar de diácono antes de ordenarte de presbítero. No se trata de cosas sucesivas, sino de que la una es condición indispensable para la otra. Si no eres diácono, no puedes ser presbítero. Luego, si dejaras de ser diácono, pues dejarías de ser presbítero también, claro. Tenía toda la razón, Pues así se debe manifestar, digo, en nuestra vida diaconal, aquel rasgo tan característicamente cristiano con el que el cuarto evangelio concreta el amor al prójimo, al llamarlo el mandamiento nuevo, que no es ya el amar al prójimo como a mí mismo, sino como Jesucristo me ama. Como Jesucristo me ama. Y como Jesucristo le ama a mi prójimo. O sea, un amor que es más grande que el que ama. Amar a los demás con un amor más grande que yo mismo, porque es el amor de Jesucristo. Y que por lo tanto, amando con un amor más grande que yo mismo, amar así me agranda. Es esa dinámica que decíamos de que servir a Dios hace libres, no hace esclavos. Me lleva más allá de mí mismo, porque me hace como mano tendida de Dios, como instrumento de Dios. En el amor de Cristo, que es el servicio, que es lo que el servicio diaconal visibiliza, el amor a Dios, el amor al prójimo, la entrega de uno mismo son inseparables y se realizan en un mismo acto, que es el ejercicio perfecto de la más completa libertad. De la más completa libertad. Es libre el que ama. Más amas, más libre eres.
la más radical de las esclavitudes la llevamos dentro. No es la imposición del faraón, es el pecado. Más amas, más crees, más eres tú mismo, liberándote de esa esclavitud profunda. El servicio del diácono es, en este sentido, un servicio sagrado. Y lo es no solo cuando realiza las celebraciones litúrgicas que tiene encomendadas, sino que lo es siempre, en cuanto es servicio a Dios y testimonio de Cristo, el siervo de Dios. Servicio sagrado, aun cuando su carácter integral implica que se manifieste de muchos modos en el mundo profano, naturalmente, en todos los ámbitos de la vida, pero el diácono es siempre, en definitiva, servicio al Evangelio y a la salvación de los hombres. Siempre. Y esa dimensión no la podemos olvidar. Esa dimensión la tenemos enormemente olvidada en nuestra pastoral contemporánea. Acabamos de celebrar la fiesta de Todos los Santos. Hermanos, la Iglesia está en medio del mundo para que seamos santos. La Iglesia está en medio del mundo para que vayamos al cielo. Expresiones tan elementales como estas se nos han ido como diluyendo. El intenso fervor apostólico de la generación que hizo el Concilio Vaticano II, que hizo el concilio, digo, no de los que después lo hemos aplicado, el intenso fervor apostólico de la generación que hizo el concilio se basaba en lo que llamaban el celo por las almas. Y aquellas imágenes un tanto de Spielberg, que se presentaban en la predicación del tiempo, ¿no? De las pobres almas que caían en masa al infierno y tú no vas a hacer nada por salvar una sola. Bueno, ese tipo de predicación corresponde a otra época, evidentemente, pero lo que eso expresaba y lo que eso movía en el corazón de la gente, yo me tengo que matar por el bien de uno solo, pues eso lo tenemos bastante disuelto, ¿eh? Estamos muy pendientes de cómo nos organizamos, de ver cómo nos llevamos, de montajes, de programas, de revisiones, de asambleas, Y mira que el Papa nos previene de que la Iglesia no puede ser autorreferencial, que nuestra referencia tiene que ser siempre el servicio a Dios y el servicio al hombre. Y nosotros, pues tenemos esa dinámica que nos encierra en nosotros mismos en cuanto nos descuidamos. Es siempre servicio al Evangelio y a la salvación, por lo tanto siempre servicio integral a la persona entera, insisto, no solo a echar una mano en un problema concreto. Por eso, el servicio no solo ha de ser desinteresado, ha de ser también humilde, paciente, abnegado. Como decía, sirviendo al Señor, decía Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí, dice San Pablo en Hechos 20, perdón. Pues así, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que nos van surgiendo. Claro, ¿quién ha dicho que ser feliz es estar contento? ¿Cómo podemos tantas veces confundir la alegría cristiana con la juerga pagana? Bueno, hay momentos de celebración, naturalmente, y está muy bien, pero pensar que esa es la felicidad, no, señor, la felicidad está en dar la vida por los demás, en obediencia a la voluntad salvadora del Padre. Esa es la felicidad. El mismo apóstol nos ofrece la síntesis del servicio cristiano en su admirable capítulo 12 de la carta a los Romanos, con el que, si me lo permitís, concluyo esta aportación. Hermanos, yo os exhorto por la misericordia de Dios a ofreceros a vosotros mismos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que debéis ofrecer. No toméis como modelo a este mundo. Por el contrario, transformaos interiormente, renovando vuestra mentalidad, a fin de que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En virtud de la gracia que me ha sido dada, le digo a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, sino más bien tened por vosotros una estima razonable, entiéndase moderada, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de la exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Amad con sinceridad. Tened horror al mal y pasión por el bien. Amaos cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable, con fervor de espíritu, servid al Señor. Alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Considerad como propias las necesidades de los santos y practicad generosamente la hospitalidad. Es estremecedor, el pasaje de la carta a los romanos y luminosísimo. ¿Puedes repetir la cita? Sí, Romanos 12. Bueno, los versículos no los he apuntado, pero vamos, Romanos 12. De este modo, hermanos, liberados de la esclavitud del pecado y aun de la esclavitud de la ley, Cristo nos hace verdaderamente libres. Si permanecéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libera, seréis realmente libres. Juan 8:31. Cristo nos acepta como servidores suyos. El que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es esclavo en Cristo. Habéis sido redimidos. ¿Y a qué precio? No os haréis esclavos de los hombres. Dice el mismo Pablo en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, 22. Es más, como dice él también en Gálatas 4, servimos al Señor no como esclavos, sino como hijos y como herederos de Dios y como amigos de Cristo. Dice Jesús en Juan 15:5, amigos de Cristo, herederos de Dios, hijos, libres. Esto es servir. Pasar de la esclavitud al servicio por medio de la alianza con Dios. Este es el punto. Pues esto os ofrezco, si os sirve de algún estímulo, insisto, yo creo que en la dimensión espiritual y en la dimensión pastoral, como material de discernimiento, cómo vivimos las cosas, cómo las enfocamos. Bueno, como se dice en la liturgia del Domingo de Ramos, para el cristiano, servir es reinar. Pues ojalá que sea así para nosotros. No sé cómo vamos de tiempo, porque no he mirado con la precipitación al llegar, no he mirado el reloj. Si quedan unos minutos, si queréis comentar o preguntar o enriquecer, pues tenéis la palabra.